Dios bendiga. Aleluya. Hay un gozo especial en estar en la presencia de nuestro Señor. Amén. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios nos ama, nuestro Dios nos bendice. Y eso es más que suficiente para estar contentísimos, ¿a poco no? Sin Dios estaríamos bien perdidos, desesperados, sin saber qué hacer. Ahorita escuchaba a la Victoria hermana Flor que dice que la enfermedad del siglo, ¿qué? O algo así, ¿no? La angustia y todo eso. A nosotros eso como que no nos, como que ni nos enteramos de esto, ¿no? Porque Dios nos ama y nos bendice y nos libra de todas esas situaciones, ¿a poco no? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para que nuestro Dios nos esté ayudando esta tarde en este lugar y que su voz esté transformando nuestras vidas, nuestros corazones, que podamos salir bendecidos de parte de nuestro Señor y nosotros podamos responderle a nuestro Dios, amén. Que a partir de escuchar su palabra, el mensaje de la mañana, el mensaje de ahorita, en nuestra oración, a partir de estar en la presencia de la palabra de Dios, nuestras vidas sean revolucionadas y cambiemos, que algo de nuestras vidas cambien, aleluya, porque es lo que busca nuestro Señor, que seamos perfeccionados. Ayúdenme a orar. Dios bendito, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquí estamos en su presencia, contentos, agradecidos, Señor. Usted nos ha amado, usted nos ha rescatado, bendito Dios. Queremos, mi Padre Santo, escuchar su palabra para responderle a tan grande amor, para responderle a tan grande salvación, Señor, que usted nos ha provisto. Bendito Dios, vivimos ahora para usted. Ya no somos del mundo, ahora somos sus hijos. Ahora usted es nuestro Padre, Señor, y queremos responderle con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón. Gracias, bendito Señor. Ayúdenos a que sea de mucho provecho, mi Padre Santo, estas palabras, mi Padre Santo, que podamos ser bendecidos de parte de usted. Gracias, bendito Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué situación? Digo, a lo mejor no estamos tan conscientes qué es esto de estar enfermo de lepra, porque como que, digo, yo nunca he visto un leproso, pero según lo que describimos en la Biblia, eran apartados, eran relegados, no, ya no podían convivir con toda la sociedad, era una especie como de encarcelamiento, pues, ¿no? Ya no podían estar con todos los otros, sino nada más leprosos con leprosos. O sea, imagina, pues, ¿no? Era el cumpleaños de tu hijo y pues no podías ir, era la reunión en la iglesia, pues tampoco podías asistir, o sea, era algo fatal. Entonces lo que tenían no era algo fácil, no era una tosecita que tenían por allí, ay Señor, quítame la tos, no, o sea, era una situación grave, en extremo muy grave. Y entonces oyen hablar de Jesús y le dicen, maestro, ¿no? Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Misericordia no es justicia, misericordia es, no me lo merezco, Señor, pero ayúdame. Esta situación pues me sobrepasa. Yo sé, a lo mejor eran culpables de algo, yo no lo sé, pero por lo que piden es, ayúdame, ten misericordia de mí, la estoy pasando muy mal, esto que estoy viviendo, no lo quiero ya en mi vida y no hay otra forma en la que yo pueda salir de esta situación que solo por medio de tu misericordia. Y el Señor Jesucristo voltea sus ojos a ellos y dice, cuando Él los vio, los miró, pues, ¿no? Estaban en la mira de Dios porque ellos clamaron a Él, dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Fíjate, un milagro, pero un milagro grande, un milagro poderoso.
No fue un milagro cualquiera. Tú y yo, cuando fuimos mirados de parte de Dios, fuimos igualmente limpiados, rescatados. El problema es que a veces nos quedamos solamente con ese milagro y decimos, Señor, pues qué bueno, ya nos vamos para allá y ya no tengo ningún compromiso con Dios, porque fíjate que el Señor dice, respondiendo Jesús, y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, el Señor, cuando los manda, a los 10 los bendice. No fue que Dios los tuvo que ver a los 10 limpiados. Él ya sabía lo que tenía planeado con los 10. A los 10 los limpió. Y dice, yo limpié a 10. ¿Dónde están los otros 9? Entonces tú y yo, hermano, ¿cuántos hemos experimentado un milagro de parte de Dios? Alce su mano y voltéese a ver alrededor para que nos veamos que hemos experimentado de parte de Dios muchos milagros. Y la pregunta es, ¿hemos regresado a Dios con el corazón agradecido, puesto en tierra y decirle, Señor, si no fuera por ti, mi vida estaría hecha a pedazos? Es decir, ¿nos podemos reconocer a nosotros mismos perdidos y desamparados sin Dios? ¿O se nos hace tan común que somos bendecidos de parte de Dios que decimos, bueno, pues sí, pues esa es la chamba de Dios, ¿no? Que me bendiga, o cómo está la cosa. O sea, si nuestro corazón está realmente entendido de que sin Dios estamos perdidos, entonces nos volvemos a Él agradecidos completamente, agradecidos y a su servicio y diciéndole, Señor, ahora aquí estoy, esta es mi vida. ¿Cuáles son tus planes? Porque mis planes ya están de otro lado, porque ahora ya no voy a vivir para mí, ahora soy tuyo, Señor. ¿En dónde me muevo? ¿Cómo me alisto? ¿En dónde puedo funcionar? ¿Para qué te sirve mi vida así como está? ¿Me tengo que preparar? ¿Tengo que aprender a orar? ¿Tengo que aprender a ayunar? ¿O de qué se trata, Señor? Porque de lo que yo era antes, ahora ya no soy. Ya he sido ahora limpiado. Tú rescataste mi vida, tú me recuperaste. Ahora tú ya me restauraste, Señor. ¿Está ese gozo en tu corazón, hermano? ¿Te puedes reconocer que sin Dios estamos perdidos en el hoyo? Y actualmente, si hoy le damos la espalda a Dios, hoy volvemos a la misma porquería que éramos antes. O sea, no es de que Dios nos rescató y ya la tenemos, y ya tenemos la vida comprada o libre para hacer lo que se nos venga en gana. No, no es cierto. Si podemos levantarnos, si podemos alabar a Dios, si podemos llegar a este lugar, es por su pura gracia y su pura misericordia. Misericordia pidieron los leprosos y por misericordia fueron limpiados. Y nosotros tendríamos que volver así de agradecidos a nuestro Señor. Nuestros planes quedan a otro lado. O sea, ¿cuál era el plan de un leproso? ¿Qué planes podría tener? Pues estar con los otros leprosos, viendo a ver quién estaba más enfermo, o sabiendo a ver quién ya se murió y a ver quién es el que sigue, o no sé. O sea, ¿qué plan podría tener un leproso? Ninguno. Entonces, ¿por qué si ahora somos limpiados de esa lepra, si ya hemos sido perdonados de parte de nuestro Señor, creemos que tenemos los mismos planes del leproso? Esos planes son planes de leproso. Nuestros planes en el mundo ya no son nuestros planes. Ahora nuestros planes están en los negocios de nuestro Padre Celestial. Ahí es ahora donde vivimos. Los planes otros es para gente que no ha sido liberada. Tú y yo hemos sido perdonados, hemos sido restaurados. Nuestro pecado fue pagado. Es decir, ahora podemos acceder a nuevos planes, pero planes que tienen que ver con la eternidad, de los negocios de nuestro Padre Celestial. Llenos de pecado no podemos acceder a nada de eso. Pero restaurados en nuestro Señor, podemos mirar hacia allá nos quiere llevar nuestro Dios, hacia allá quiere bendecir nuestras vidas, nuestro Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que es a quien le pertenecemos. ¿En dónde está la clave? En la gratitud, en reconocer la lepra que traíamos, todo lo podrido que el pecado había hecho de nuestras vidas. Y ahora la oportunidad que Dios nos da, la oportunidad que el Señor nos está dando. Más que agradecidos con nuestro Señor tendríamos que estar. Y nuestros planes, nuestros planes terrenales, pues ¿eso qué? Es un plan de leproso, hermano. O sea, no sirve, no tiene sentido, no vale la pena. El que vale la pena es el plan de Dios. Aleluya. En Mateo capítulo 8.
Acompáñenme abriendo su Biblia, capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. O sea, la suegra no podía servir porque estaba enferma. Pero una vez que fue sanada por parte de nuestro Señor Jesucristo, lo que se le ocurrió a la suegra es decir, pues voy a servir. O sea, antes no podía hacerlo, pero ahora lo quiero hacer. Y fíjate, el versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó, dice, y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿En dónde pasó este milagro? Bueno, sí en la cruz, pero aquí físicamente. En la casa de Pedro, en donde la suegra estaba sirviendo. O sea, la suegra estaba enferma, con fiebre. Entonces el Señor Jesús viene y la sana. Y entonces su reacción de ella es decir, ok, estoy sana, voy a servir. Y su servicio participó de la sanidad de muchos endemoniados y de muchos enfermos. O sea, a ver, imagínate el plan de la suegra. ¿Cuál podría ser el negocio en el cual la suegra se podría involucrar estando en la cama y con fiebre? ¿Cuál era su plan? Pues quedarse ahí acostada a ver a qué se le pasaba, a ver si no empezaba a alucinar, a ver si alguien le traía algún remedio para aliviar su dolor, o a ver si el mañana amanecía, o cuál era el plan. El plan era pues quedarse ahí acostada haciendo nada. Pero cuando el Señor la sana y ella se dispone a servir, participa. Yo no sé cómo estaba obrando el Señor Jesucristo, pero ella seguía sirviendo y decía, a ver, traigan al que siga. A lo mejor ella arrimaba la silla o acercaba el vaso de agua, o sabes que el Señor a veces decía, echen un poquito de lodo y con esto lo sano. A veces decía, ve y enjuágate para allá y límpiate los ojos. O sea, el Señor sanaba de distintas maneras. A lo mejor ella era quien atendía a las necesidades que el Señor estaba pidiendo, ¿no? A lo mejor decía, tráeme una sábana o no, yo qué sé, pues. Pero lo que sí sabemos es que la suegra servía y participó de grandes liberaciones, de grandes sanidades. ¿Por qué? ¿Porque la suegra tenía poder de algo? No, era el Señor Jesucristo quien estaba allí obrando poderosamente, pero la suegra servía. O sea, tú y yo estamos siendo invitados a servir y participar de cosas grandes. Nuestro Señor Jesucristo va a obrar, seguro. Seguro, su obra va a seguir avanzando. Gloria a Dios, él no se va a detener, pero tú y yo estamos siendo invitados, incluidos, a participar de esas cosas grandes y poderosas. ¿A poco no te gustaría experimentar en primera fila un poder, un milagro de parte de Dios? Que lo pudieras ver tú, que fueras tú quien está deteniendo al que está enfermo y veas cómo el Señor lo sana. O mejor de lejitos, no vaya a ser que se te pega a ti algo. Dios nos está invitando. Y en Dios tenemos una oportunidad. Y en Dios nuestros planes cambian, pero revolucionados por 1000, más que 1000. Los leprosos, pues a tristear todos leprosos. Y la suegra, pues a como ahí estar sufriendo la enfermedad. Así es nuestros planes sin Dios. Pero cuando podemos ser agradecidos con Dios, cuando podemos disponer nuestro corazón en servicio, nuestros planes cambian, se revolucionan por muchísimo, por muchísimo. La primera lectura fue gratitud y la segunda lectura es disposición a servir. Las dos cosas las necesitamos en nuestro corazón, ser agradecidos con Dios y disponernos a servir. Que si podemos o no podemos, no importa. Nuestro Señor es quien lo va a hacer. Más bien nos está invitando a participar de eso. Amén. Vamos a leer otra escritura. Juan capítulo 12. Versículo 20. Gloria a Dios. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe,
que eran de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La primera parte de esta escritura nos las compartió el pastor hace tiempo y decía, ¿qué creen que habrá pensado Felipe y Andrés, no? O sea, vinieron los griegos y decían, queremos ver al Señor Jesús. Y entonces uno le dice al otro, oye, ¿que quiere ver al Señor Jesús? Y entonces le dijeron, oye, Señor, ¿te quieren ver? Y en lugar de que el Señor Jesús les responde, pues pásenlos, o acá hay un lugarcito para ellos, le empieza a decir que tienen que morir ellos, ¿no? Entonces, la primera vez que el pastor lo explicó, pues como que me dio risa y decir, chale, ¿no? Sí, es cierto. Como que uno no agarra la onda, como que uno no entiende que ya es tiempo de servir. O sea, no les dijo, pues sírvale, más bien les está explicando. No quiero volver a leer la explicación que el Señor Jesús da. Dice, versículo 24, de cierto, no, desde antes, perdón, 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, y como está ahí en mayúsculas, se refiere a Jesucristo, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Nuestra gratitud y nuestro servicio a Dios le glorifican. Si tú y yo le creemos a nuestro Dios y participamos de los planes, de los negocios en los que Él está involucrado, eso le glorifica a Dios. Es la primera parte. Y luego la segunda dice, el 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A qué es a lo que tú y yo tenemos que morir? Pues a ese plan de leproso, a ese plan de enfermo, a ese plan de que, bueno, pues aquí está el Señor, aquí está el pastor, aquí está el líder, pues que ellos se encarguen. No, nuestro Señor nos está llamando a servir a todos, a todos. Todos tenemos un lugar en la maquinaria celestial para salvar a las personas. Todos, absolutamente todos, hermano. Simplemente aquí en la iglesia, los sugieres que se hace el aseo de este lugar y se acomodan las sillas, el propósito es para que la gente se salve. Las alabanzas se tocan para que la gente se salve. La predicación se da para que la gente se salve, para que la gente le responda a Dios. Las maestras en la escuelita dominical atienden a los niños para que los niños se salven y para que los papás tengan el tiempo, la disposición y que no se estén distrayendo y se salven. Cada ministerio que tenemos en esta iglesia tiene el mismo propósito, que la gente se salve, que la gente escuche la voz de Dios y le responda a su llamado. Todos estamos incluidos en el plan de salvación de las personas. Ese es el plan de Dios, ese es el negocio principal de nuestro Dios, que la gente lo conozca y se salve. Todos. Están los hermanos que se acercan a los demás para animarlos y se acerquen al altar. La intención es que se salven. Están los otros hermanos que platican por allí, que dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo vas en esto? ¿Cómo vas lo otro? La intención es que se afirmen y se salven. Cada acción que tenemos aquí en la iglesia tiene exactamente el mismo propósito y el mismo plan, que la gente conozca a Dios y se salve y le responda y crezca. Y entonces aquí les está diciendo, ¿no? Si no muere y cae en tierra, si muere otra vez, si no cae en tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ese mucho fruto lo da Dios. Lo da Dios a consecuencia que nos dispongamos a servirle a Él, a nuestro Dios, con gratitud y con disposición para servir. Y la consecuencia es mucho fruto. Pero ya no es de que nos creemos chiquitos o de creemos que nosotros no podemos o creemos que nosotros no es nuestra parte. Nosotros también somos llamados de parte de Dios a hacer esa parte que nos toca. Decía la hermana Flor igual en su testimonio. Y entonces vimos si podíamos llevar folletos allá al consultorio y desde ahí empezamos a compartir la palabra de Dios. O sea, ¿qué?
Ese es el llamado de Dios para su vida, bien especial, bien particular. Pero todos somos llamados a esta situación de participar en la salvación de las almas de las personas. Y luego dice el 25, el que ama su vida la perderá y el que la aborrece, perdón, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Porque a veces no nos atrevemos porque perdemos nuestra vida en este tiempo, es decir, perdemos como que nuestro estatus o perdemos nuestra situación o perdemos quién sabe qué, a lo mejor ya no nos van a querer invitar o ya no nos van a querer hablar o nos van a relegar o no sé qué, perdamos esa vida. Nuestra vida en este mundo ya no es real, ya no es la que vivimos. Nuestra vida en este mundo es nuestra vida de leproso. Nuestra vida, la real, ahora es de limpio en los planes de nuestro Señor Jesucristo, en sus negocios. Esa es la vida real. Por eso dice que la pierde para vida eterna la guardará. El que pierde su plan de leproso va a tener vida eterna. El que pierde su plan de enfermo va a tener un plan para salvación de la gente. Dice el 26, si alguno me sirve, sígame. Es decir, si tú y yo nos disponemos a servir a nuestro Señor, entonces tenemos que seguirle. Entonces vamos, 3 elementos: gratitud, disposición de servicio y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Seguirlo, disponernos a servirle implica que lo sigamos a Él. ¿A dónde? Pues a donde Él marca. Hay otra escritura que dice que Él es el buen pastor, abre el redil para que las ovejas salgan, dice, y Él va por delante. Y las ovejas oyen su voz y lo conocen y le siguen. Tú y yo tenemos entonces que aprender a reconocer la voz de Dios para poderlo seguir. Ya con gratitud de nuestro corazón, con disposición de servicio, entonces lo que continúa es pues que lo obedezcamos, que lo sigamos, que obremos pues a favor de los planes de nuestro Señor. Amén. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Nuestro Padre nos honrará. Ya no el mundo. O no tendríamos que esperar honra en el mundo, sino más bien honra de parte de nuestro Señor. La valía ya no nos las da el mundo. La valía ahora nos las da nuestro Dios. Nuestro propósito ya no nos los da el mundo. Nuestro propósito ahora nos los da nuestro Señor Jesucristo. Todo esto nace de que nos podamos reconocer muertos, destruidos, leprosos, enfermos, sin Dios. Y con Dios estamos revolucionados, tenemos nueva vida. Primera de Corintios, versículo 15. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así tendría que ser nuestra vida. Así tendríamos que estar aspirando a vivir todo el tiempo. Voy a volver a leer. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes en nuestro Señor. Que nuestra fe no se tambalee. Que sepamos que quien tiene la verdad es Jesucristo. Que el mundo miente. Que el mundo tiene otros planes y cambia y a cada rato se desdice y empieza con nuevas modas. Pero nuestro Señor no cambia. Nuestro Señor es alguien altamente confiable, es fiel, es eterno, es roca fuerte, es poderoso. Entonces dice firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No importa de qué tamaño estemos, nuestro Señor nos llama a seguir creciendo. Y creciendo, no nomás cada 8 días el domingo, o no nomás los miércoles, o no nomás cada vez que queramos, sino aquí dice siempre. Pero ¿cómo vamos a crecer en la obra de nuestro Señor siempre? Pues porque somos agradecidos con Dios, nos involucramos en sus planes y Dios nos habla para poner en práctica sus planes a lo largo de la semana, todos los días. En esta situación, con aquella otra persona, compartiéndole a este y compartiéndole al otro, ajustando nuestras vidas, quitando nuestra flojera, quitándole el tiempo a lo que no sirve y dándoselo a los planes de Dios.
Así vamos a poder crecer siempre, dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Lo que sí es en vano es fuera de Dios. Lo que sí no sirve son nuestros planes de antes. Si nuestros planes son nuestros planes, están llenos de pecado. Pero si nuestros planes son los de Dios, entonces tienen eternidad, entonces tienen propósito, ya no son vanos. La vanidad se acaba en cuanto dejamos de ser nosotros y empezamos a ser hijos de Dios con nuestros planes en Cristo Jesús. De otra manera se nos ocurren pues puras cosas que no funcionan, puras cosas que no sirven. Ya deja atrás tu plan. Pregúntale a Dios cuál es el plan. ¿Cómo nos vamos a encajar en sus planes? ¿Cómo vamos a estar adiestrándonos para su plan? ¿Cómo vamos a estar creciendo constantemente? Y entonces seguro Dios nos va a responder. Nos va a decir ponte a orar, nos va a decir ponte a ayunar, nos va a decir santifícate, aléjate de ese pecado, aléjate de esa situación, no prestes tu oído a chisme, ama a la gente. En oración Dios nos va a responder, bien claro, bien claro. Y entonces nuestra vida ya no va a ser vana, sino va a ser real porque está involucrada en los planes de Dios, en los planes de Dios. Quiero leer última escritura, este es el Salmo 128. Versículo desde el 1. Salmo 128, versículo 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Dice que anda en sus caminos. El temer a Jehová, estuve revisando varias versiones de la Biblia y este mismo versículo, la palabra temer la ocupaban también el que respeta a Jehová, el que obedece a Jehová, el que venera a Jehová, el que honra a Jehová. Entonces, bienaventurado todo aquel que respeta, que obedece, que venera, que honra a nuestro Dios. Dice que anda en sus caminos, no en sus caminos propios, en los caminos de Dios. Entonces Dios nos está invitando a participar de sus planes. Y si tú y yo le respondemos, vamos a ser muy bendecidos. Si así sucede en tu vida y en la mía. Si dejamos nuestro plan y ahora tomamos el plan de Dios, vamos a ser muy bendecidos porque respetamos a Dios, porque honramos a Dios, porque veneramos a Dios, porque obedecemos a Dios. Y dice el versículo 2, dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Pero fíjate qué bendición es, dice, cuando comieres del trabajo, o sea, el trabajo ya fue, ahora vamos a comer de lo que trabajamos, ahí también nos va a bendecir. No solo en el trabajo nos va a bendecir, sino a la hora de comer también nos va a bendecir. O sea, Dios nos quiere bendecir en todos lados. Ese es el plan de Dios, sacarnos del hoyo de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad, meternos dentro de sus planes y entonces bendecirnos a todo momento. Dice el versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea, una familia ordenada, una familia correcta, una familia bendecida. Dice, he aquí que serás bendecido, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, a tus nietos pues, paz sea sobre Israel. ¿A poco no se te antoja esa vida? ¿A poco no dices, sí, el plan de Dios está mucho mejor que el mío? Pues esta es la consecuencia de involucrarnos en los planes de nuestro Dios, de echar para afuera nuestros planes y de ahora tomar en cuenta la voluntad de Dios y obedecerla y honrarla y creerle y vivir para Dios. Tú dirás, es que como que da cosa soltar mi plan porque mi plan es tan seguro o en mi plan me he refugiado tantas veces que ¿cómo me dices que lo suelte? Pues mira en perspectiva, ¿a dónde va a llevar tu plan? O sea, ¿cuál es el alcance de tu plan? Tener dinero para comer, y a lo mejor pasearte una vez al año y terminar de pagar las deudas y ya, hasta ahí se acaba el plan. El plan de Dios está mucho mayor. El plan de Dios lo acabamos de leer ahí en este salmo. O sea, es además de todo eso, participar de la eternidad, un lugar allá en lo eterno,
Dice, porque además donde yo estuviera, ahí estará mi siervo. ¿En dónde está nuestro Señor Jesucristo? En el cielo. Y dice allí que allá vamos a estar con Él. O sea, el plan de Dios está para bendecirnos ahora y para bendecirnos en lo eterno. Nuestro plan no alcanza hasta lo eterno. Ya tendríamos que estar más que seguros en Cristo Jesús y no temer, y no temer, y no dudar de creerle a Él, sino más bien seguros en sus planes, seguros en Dios. Vamos a ponernos de pie. Y en lo que los hermanos tocan una alabanza, tú y yo podemos responderle a nuestro Dios. Y la ilustración de los 10 leprosos, hoy la tenemos presente. Porque podemos escuchar el llamado de Dios hacia nuestras vidas y decir, bueno, pues ahorita estoy como que bien, ya después regresaré y yo sigo con mi vida adelante. O decirle, Señor, gracias porque me has transformado. Mi plan de leproso era nada. Entonces ahora yo quiero con lo que tú me has dado decir tu reino, creerte a ti y avanzar y crecer y prepararme y que me disipulen porque yo sí quiero participar de tu reino, Señor. O dices, como ya estoy sano, entonces regreso a lo que yo era antes. No, hermano, lo que éramos antes no sirve. Si lo que éramos antes hubiera servido, Jesucristo ni siquiera hubiera venido a morir en la cruz, porque sabría que echándole ganas lo lograríamos. Pero no podemos lograr nada sin Jesucristo. El pecado nos alcanza, la culpa nos corroe, nos daña el corazón, nos pone cada vez cargas más pesadas, nos pone ataduras, nos amarra, nos destruye y no nos deja hacer nada. Pero Jesucristo viene a morir en la cruz, a darnos toda esta libertad que hemos estado describiendo. Y la pregunta es, ¿vas a comprometerte con Dios? ¿Vas a regresar agradecido como el único que volvió a los pies de Dios, agradecido, rostro a tierra, y decirle, Señor, gracias? ¿En qué puedo servirte como la suegra? ¿Quiero seguirte? ¿O qué vamos a hacer? Dios no nos va a obligar, pero hoy tenemos esta oportunidad. Es que deja que los hermanos toquen la alabanza y yo te invito a que te acerques a hacer un trato con Dios. Yo quiero invitarte a que te acerques a Él y con tu corazón comprometido, agradecido primeramente, dispuesto a servirle y a seguirle, te acerques y oremos juntos. Dios te habló, vamos a orar.